Para Jerónimo Granda hay algunas llamadas que no son más que preguntas, quejándose de que se haya metido con Bruce Springsteen, ¿no? Y pero esta otra, también hay muchas sobre la cuestión de los jóvenes, y por ejemplo esta que viene de Vigo y pregunta para los contertulios, cualquiera que tenga hijos mayores de 20 años que hayan estado en la universidad, le preguntan, en fin, la dirigimos a Jerónimo Granda, ¿qué aconsejaría a sus hijos en este momento, una vez salidos de la universidad y sin trabajo? ¿Se moverán o no se moverán? Como por ejemplo en la canción de Paco Ibáñez, ¿están o no conformes? Bueno, lo de Bruce Springsteen, yo con Bruce Springsteen no me meto. Bruce Springsteen es un cantante que canta y que baila y que se mueve y que tira su guitarra y que hace su rock duro y blando y de todo tipo con sus arropaos. Con quien me quiero meter es con quien lo impone aquí, porque claro, Bruce Springsteen, si no se impone en España como se impusieron todos los cantantes anglosajones a golpe de desembarco, pues yo calculo que no iría tanta gente, miles y miles de personas, con esa potencia que desplegaron en España. Llevan 3 meses anunciando a este señor, que lo hará muy bien. Yo nunca lo vi y no puedo opinar mal de él en este sentido, pero a mí lo que me molesta es la invasión. Lo dije al principio, de la misma manera que aquí llegamos al Inca y a Montezuma a obligarles a tocar y a rezar y a esto y a lo otro, ahora están llegándonos la vuelta de la bola 500 años después, y entonces llegan los colonizadores americanos y nos imponen el inglés y nos imponen a sus cantantes. La letra es lo de menos, porque hay un señor negro que canta muy bien que no canta. Es un tal Masperry, un señor que hace sonidos... Masperry, que lo hace muy bien, y ni letra ni nada. Es un señor que nos lo traen aquí a los festivales de jazz, y claro, yo no me imagino a ninguno de nosotros en Harvard o en Nueva York dando un concierto diciendo lerele, catapum pum pum, tiquichín chin chin, tras. Claro, sería pavoroso. O sea, yo creo que me podrían hasta detener por sospechoso. Sin embargo, ellos nos imponen eso aquí y nos lo imponen ya como gran calidad antes de que lo oigamos. Ya vienen con gran calidad antes de... Y no, yo no, con eso no estoy de acuerdo. En cuanto a lo de los chiquillos cuando salgan de la universidad, si se moverán o no se moverán, yo creo que no les va a quedar más remedio que moverse, por mucho que se diga que son apáticos o que no tienen interés en la política o que van a quedar quietos mirando cómo pasa la luna. Y no, los chavales saldrán de la universidad y simplemente con saber leer y escribir pues tendrán que darse cuenta de que el mundo no va así. Y no te digo nada cuando los carguen en el Príncipe de Asturias, vamos, encima del Príncipe no, en el barco que se llama Príncipe de Asturias, se lo pongan allí, manden a otros 4.000 para Yugoslavia porque lo dice la OTAN. Y entonces, aprovechando esto, rematar diciendo que cómo vamos a pretender, sobre todo los que hicisteis canciones contra la OTAN, ahora que la OTAN obliga al señor Solana a invadir Yugoslavia, pues olvídate tú de que te lleven a cantar a la borda del barco. Pero los chavales se moverán, y si no, los moverá el aire. Otra pregunta. Para Marina Rosell. En la época de la transición grababan una maqueta, la llevaban a una casa discográfica y les grababan en disco. ¿Quiénes lo hacen ahora? ¿Se lo tienen que pagar ustedes o aún existe alguien a quien le pueda interesar esta música? Y otro espectador, en relación con el título del programa, le dice que ¿dónde están los cantautores contestatarios? ¿No están donde las casas de discos quieren que estén? Vamos a ver, la primera pregunta. Antes se hacía una maqueta y yo he de decir que tuve la suerte de que nací como cantante en el momento de la muerte del general Franco y ya hubo una casa discográfica que se interesó directamente por mí y no hice ninguna maqueta. Actualmente, en aquella ocasión, era una multinacional y estuve muchísimos años en esta multinacional, en la CBS. Ahora estoy en una independiente. Y, en fin, no entiendo muy bien la pregunta. Que si te lo pagas, sí, ¿cómo te lo pagan? Bueno, lo pagan, ¿no? Lo pagan. Lo pagan. La gente que se interesa por ello, ¿no? La casa de discos. Y la segunda pregunta... Si los cantautores contestatarios no están están donde donde las quieren las casas de discográficas discos. quieren que estén. Bueno, yo creo que los medios, sí. Sí. Sí, los medios. Sí, es que yo creo que las respuestas ya han salido en el debate de todo esto, ¿no? Es verdad, es verdad. Ya hemos hablado de las Sí. discográficas, Las, hemos hablado de las los medios de preguntas se van haciendo al comunicación. mismo tiempo del debate y a lo mejor algunas ya han sido Sí. respondidas. Otra pregunta. Para Carlos Cano, yo creo que a Carlos Cano son las más agresivas.
A ver. Dice... Uy, tiene mucha... Es andaluz. Dice esta, se puede considerar, también en relación con el título del programa, dice, ¿se puede considerar como respuesta a la pregunta del programa su negativa a cantar la canción Rota Oriental el día en que de allí, de Rota, partían los aviones para la guerra del Golfo? Es la primera noticia de que nadie me pidió nunca que fuera Rota y mucho menos que cantara la canción. Nunca he estado. Recuerdo haber estado en Rota cantando esa canción, pero en otras circunstancias, muchísimo antes del tema este, ¿no? Y aparte voy a contar una anécdota, ¿no? Y una anécdota autocrítica, ¿no? En el referéndum de la OTAN, Rota votó mayoritariamente sí. Y cuando amenazó Gaddafi con los misiles que lo iba a mandar a Rota, la cadena SER metió los micrófonos por las calles y nadie había votado sí a la OTAN. Curiosa anécdota, es verdad. Sí. Curiosa anécdota. Tengo que decir, por cierto, aparte que las preguntas a veces van acompañadas o iniciadas por premisas que son las del que pregunta, no son evidentemente preguntas nuestras. Otra pregunta. A González Lucini preguntan con carácter general si podría hacerse algo, también en relación con las casas de discos, para promocionar a compositores sin medios económicos, y ya citando casos concretos, le preguntan qué piensa de la nueva generación de cantautores como Antonio Vega, Manolo Tena, Mercedes Ferrero, Aurora Beltrán, unos y otros hablan de Sau o Sopa de Cabra en Cataluña, si son también cantautores de hoy en día. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, yo creo que sin duda. Y además me parece una generación espléndida, vamos. Es decir, yo estoy viendo gente joven realmente espléndida. ¿Qué se puede hacer para que los cantantes jóvenes, creo, una pregunta? Bueno, es que Marina ha contado su experiencia y es que ella encontró una casa en el 74, 75 y tuve suerte, pero yo creo que hay mucha gente que va con su maquetita todavía y que tiene el disco. Por eso digo, ahora se está produciendo. Es decir, yo tengo que decir que yo, por ejemplo, el último disco de Pablo Guerrero no nos lo merecemos, es decir, no se lo merece este país, es decir, creo que no se lo merece, de bello y de bien hecho y de bien trabajado. Yo he estado con Pablo, yo sé que le ha costado bastante esfuerzo encontrar quien se lo grabe, ¿no? Y aún grabándoselo me comentaba el otro día que la casa de discos le ha dado 5 discos y, por ejemplo, a mí no me lo han dado. Tengo que decir que hay gente que le cuesta muchísimo, muchísimo, más que nunca, grabar un disco. Hombre, hay personas que habéis tenido suerte y teniendo suerte os estáis planteando iros también de esas casas porque os hacen la putada también, ¿no? Yo creo que hubo un momento en que la canción de autor estaba de moda, o sea, había una relativa moda, entonces llevar canción de autor a una casa de discos era en principio escucharte. Hoy día que no está de moda, en principio rechazarte, ¿no? Es decir, yo tengo amigos en Zaragoza, gente muy joven que hacen canciones muy bellas, yo he llevado maquetas a algunas casas y es que ni las han escuchado. Y lo malo no es eso, sino cuando te las graban por tener ese comportamiento progresista que les cubre la conciencia y no te hacen nada con el disco y el disco muere. Es decir, que todavía es peor porque es más putada y más cabronada. Es decir, porque no se lo grabo, ¿no? pero encima te la graban y no hacen nada por el disco y el disco con muere. La casa de disco ha pasado muy bien dicho. Una de las cosas más graves en las casas de discos son, fundamentalmente putada, ¿no? En las casas de discos, entrecomilladamente llamadas importantes, ha sido la desaparición de los profesionales. O sea, la gente que sabe oír y que tiene instinto para apostar por algo. Se han convertido en meros funcionarios que funcionan según unas directrices que les dan. Y con respecto a eso, recuerdo una anécdota muy simpática que me contaba el hermano de Benito Moreno, Masi, que decía cuando iba a una casa de discos, que antes se ha mencionado, de las primeras de los cantautores, que decía, buena, que vengo a pagar los royalties. No, y luego hay un problema económico muy grande para la difusión. Sí, así es. Viva Calle. Claro. Eso le gusta a Jerónimo. Pero hay otra cosa muy terrible también, que tú ahora vas a comprar una revista y por el mismo precio te regalan un compact disc de una cosa que viene allí, que bueno, y claro, eso es gratis, y entonces ¿quién se gasta? Claro, y luego ¿quién se va a gastar? Por ejemplo, Cambio 16, una de estas, no sé si lanza 200.000 compás a la semana. A ver, ¿quién puede competir con 200.000 compactos a la semana? ¿Eso quién lo paga? Eso nos alcanza a todo, Jerónimo. Yo tengo un compañero, bueno, que todos conocéis, Víctor Márquez, uno de los grandes periodistas de este país, Víctor Márquez Reveriego,
que dice siempre, como esto de los regalos, de los periódicos, dice, llegará un momento en que tú vas a comprar un periódico y a cambio de que se lo compres te regalan todos los demás. Claro. O te ponen un piso en la Vamos Castilla. con las tres últimas, José Luis, que el tiempo se nos ha acabado. Pues bien, hay una que, aunque está dirigida genéricamente a los que fueron cantautores políticos, la dirigimos a Chicho y dice así: anteriormente cantaban para denunciar un régimen totalitario que supongo les parecía lesivo para España. Ahora, ¿por qué no cantan sobre temas lesivos para España como el racismo, por ejemplo? A propósito de ello, ¿por qué no se manifiestan culturalmente contra los nacionalismos, que es lo mismo que el racismo y que el fascismo, entendido del más radical de los modos? ¿Temen decepcionar a sus viejos fans? ¿Me dejas contestar a mí? Un momento, la portada no se iba a ver. Va a dirigir a Chicho y la portada puede añadir, no pasa nada, no pasa nada. Con música de Alberto Pérez. Los gitanos son de verdad, no son de plata ni de oro. Los gitanos tienen dos ojos como los tienen los payos. Los gitanos son de verdad, no son de piedra ni cartón. Los gitanos son de este mundo, ¿cómo que no? Bueno, y así sigue la canción, y es una canción mía. Marro, marronet, és un marrón, emmarronar-se per un color, per una olor, per un sabor. Marro, marro, marronet, marro, marro, marronet. Bueno, yo quería decir que en el Me último llaman disco... Sudaca, No, me en llaman el... Sudaca, Ya. soy latino che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebajas como el Corte Inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. En el último disco mío, en Trilce, pues hay una canción precisamente que es ¿para qué sirvió la muerte de Sacco y Vanzetti? Y está hablando de eso, es decir, si tu vida se hace una larga noche y vives en los sitios, seas blanco, negro, cristiano, judío, y te siguen angustiando, te siguen apretando el cuello, ¿para qué sirvieron la muerte de Sacco y Vanzetti? También es una canción que no la ha oído ni Dios, es decir, que es otro Bueno, problema. ha quedado Y claro claro, que- te dicen, no haces canciones de denuncias, estamos haciendo canciones continuamente de cosas que nos dañan. Es decir, yo creo que lo que estamos haciendo es escribir esas Lo que cosas. decía antes Lo que Javier. pasa es Pero que no los las medios publican, no lo sacan, es decir, esa canción está ahí y no lo sacan. Y es una canción que cuando yo la escribí, ese fenómeno no pasaba en España. Me pasó en Francia. Yo fui a Francia a cantar de CNT y de CNT española, y las sede de CNT en París la tienen en la Porte de Lila, en el sitio tan brasaniano que yo por lo menos... Y entonces y resulta que aquello está convertido en un gueto árabe, y aquello me impresionó a mí mucho. Yo volví a España a escribir esta canción, que el estribillo es eso: ¿para qué sirvieron las muertes de Sacco y Vanzetti? Y habla de eso, habla de si tienes terror por tu color, por tu religión, y seas cristiano, judío y tal, y las estamos haciendo. Lo que pasa es que los medios no les interesa ni las ponen, es decir, esa canción ha pasado desapercibida. Yo creo que ese disco, pues he vendido uno en Málaga y otros 8 o 10 por el resto del país. Y esa canción está ahí, y esa canción está publicada. Ha sido la respuesta, está publicada el año 90. Además ha sido la respuesta más contundente, con ejemplos concretos, como todos han demostrado que sí se escriben Pero esas sí canciones. difundieron aquella canción que cantaron todos los grandes americanos, que se titulaba, o que decía, We are the world, we are the children. Y claro, y salen todos tan bonitos, y yo sigo lo viendo. Eso les interesa que salga, Sí, sí. y yo no sé por qué, porque los negros siguen muriendo, claro. No van a comer los discos, porque esos discos yo no sé quién los compró. Y lanzaron millones y millones al mercado, y yo pregunto siempre, ¿quién tiene el disco este? ¿Quién lo escucha en casa? ¿Quién lo compró? Y no. Eso sí interesa, y sin embargo estas canciones que acabamos de oír, esas no las ponen porque les hace daño, claro, se hace pupa. Pero última pregunta. Desde Ciudad Real, un espectador pregunta a Marina Rosell, dice: me gusta mucho su voz, pero ¿por qué no hace discos en castellano? ¿No llegaría a más gente y vendería más? Yo había hecho una apuesta con un amigo mío y realmente la he ganado. Acaba de ¿A que salía esa pregunta? Sí. Pues mira, yo vivo en la Plaza Sagrada Familia y allí hay un montón de japoneses que la van a visitar, y aún no he aprendido el japonés, pero si no, cantaría en japonés. Yo quiero decirle, Bueno, pero Me en niego ya castellano si no a conoces, aprenderlo. María, eso no es... de todas maneras, yo quiero decirle a Marina Rosell que casi, bueno, y aquí ya me implico, ¿no? Probablemente en mi próximo disco habrá una canción donde cantaré parte de ella en catalán. Pero Ay, no es Dios. Y he cantado obligatorio. una ¿A que no es venenita, obligatorio? pues Que yo no, es un homenaje a Jaume Sisa. te la devuelvo la canción porque he a grabado Ricardo una manera Solfa, con un trocito en evidentemente. Yo creo castellano. que hay una cosa que creo que deberíamos entender, es que
Marina piensa en catalán. Claro, que las canciones... Piensa en catalán y escribe en catalán. Yo tenía un amigo mío en bachiller que además era tan animal que me enseñó a decir lo de sese jutges d'un jutjat mengen fetges d'un penjat, y si el penjat se despenja menjará las fechas del sese jutges del jutjat. Fíjate que tío era un catalán hace muchísimos años, estoy hablando en el 52, y todos los días por la tarde cuando nos despedíamos en mi casa me hacía aprender esto. Y era muy curioso porque hablaba castellano perfectamente y cuando hacía sumas, sumaba siempre en catalán. Es decir, que él no sabía sumar en castellano y llevaba pues a lo mejor 20 años viviendo en Zaragoza, pero él seguía sumando en catalán. Y yo creo que esto deberíamos intentar entenderlo. Malísima experiencia, porque es bastante reciente, en un festival que se hizo en Las Palmas de Gran Canaria a favor del referéndum del Sáhara, que yo tuve que ver con la programación y vino Quico Pi de la Serra. Y le tiraron latas de cerveza porque cantaba en catalán. ¿Es cierto eso? Eso no ocurría en los tiempos del final de Franco, y no era porque hubiera una hermosa hermandad y tal, sino era porque, bueno, como estamos todos en contra de lo mismo. Parece mentira que todavía no se haya aceptado algo tan natural. A mí me parece que sí, pero yo he oído en cambio un recital de Jack, por ejemplo, por hablar de un amigo de Marina, pero en Madrid. En Madrid, con un éxito enorme, todo en catalán desde la salutación hasta la despedida, y nadie dijo pero nada. Es que yo creo que, por ejemplo, en este país todavía no estamos convencidos de que Espriu es un poeta que para mí es tan importante. O sea, yo me siento orgulloso de ser paisano de Espriu. A lo mejor Marina no quiere dejarme, pero yo me siento orgulloso de que haya un poeta que vive a 300 que ha nacido a 300 kilómetros de mi tierra y que escribe en catalán y que escribe cosas tan hermosas como esas. Y yo creo que en este país teníamos que hacer, culturalmente es donde debíamos ir, a decir, mire usted, este señor escribe en euskera, escribe en gallego o escribe en catalán y es paisano de usted, o en bable, o en fabla, que también fabla aragonesa, y entonces, pues es paisano de usted y tenemos una riqueza que son las lenguas y no una cosa que nos separe, que son las lenguas. Compartir la riqueza cultural. Yo tengo un recuerdo absolutamente caliente, ¿no?, de emoción con el libro de Cinera de Salvador Espriu. Y recuerdo que era un libro bilingüe. Y me acuerdo, tenía 18, 20 años en Granada y me gustaba más leerlo en catalán que en castellano. No, me gustaba más en catalán. Qué hermosura de libro, ¿no? Vamos con la última, José Luis. Digo que supongo que no hará falta aclarar al que perdió la apuesta que Marina no me había advertido de que hiciera esa pregunta, ¿no? Como última cuestión, pregunta, sí, pues hay, en fin, una cuestión por si procede para Jerónimo y otra para Labordeta, que dice, desde Oviedo pregunta a Jerónimo si podría despedirse cantando una canción asturiana, ya que hoy es el día de les lletres asturianes. Y desde Valencia le pregunta a Labordeta si podría sugerir, dice el que llama, que cantase la canción que empieza con la estrofa «Regresaré a la casa de mi padre». Si canciones como esta, añade, no tienen conexión con el público, el programa sobra. La canción del cantautor es necesaria y tiene que continuar.